Gracias, a ver, no. Ahí, gracias. ¿Aló? Ya, Felipe, muchas gracias. Gracias a CPA Legal también por la organización, la invitación. No veníamos preparadas con una presentación, pero la armamos en 2,5 segundos, gracias al equipo ahí de Acera que está atrás, gracias Constanza, porque no podíamos ser menos al nivel del debate, ¿cierto? Y el panel en el que estamos junto con Andrés y con mis destacados colegas acá, con Irina, con Cristóbal. Así que muchas gracias por empezar con esta discusión. Además, el punto específico que se ha hecho sobre el sector energía y el sector eléctrico. Yo me voy a parar para hacer la presentación un poco más versátil y hablemos en el fondo de qué es lo que significa la aplicación de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales en el sector eléctrico, del cual además mi asociación, ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, representa a una cadena de valor a propósito de las importancias, ¿cierto?, de la aplicación de esta ley en eso que llamamos hoy día el amplio rango, ¿cierto?, de actores que está involucrado en hacer que algo pase. Y vamos a contar qué es lo que estamos haciendo que pase, ¿no? Porque tenemos un propósito y ese propósito hay que recordarlo cada cierto tiempo para no perdernos en el objetivo de lo que nos mueve. Gracias. Entonces, hoy día hay un 35,2% de energías renovables no convencionales que participa en la red eléctrica. Nosotros en este momento estamos consumiendo un porcentaje de la electricidad, en el fondo, que nos permite la iluminación de este salón, la utilización de nuestros equipos eléctricos. En promedio, en el año, ¿cierto?, en 2022, esa participación, a septiembre del 2023, ahí dice la cifra, está en el rango del 35%. ¿Ya? O sea, hay más de un tercio de la matriz eléctrica que consumimos diariamente que se compone por renovables no convencionales. ¿Y por qué este apellido es importante? Porque tradicionalmente en Chile la energía renovable convencional, esa hidroeléctrica de gran escala, esas represas, fue una fuente de electricidad que tenía un desarrollo significativo, ¿cierto?, dentro de la matriz eléctrica, y por lo tanto era necesario desarrollar estos otros tipos de energía. Hoy día entonces con un 35,2% presente en la matriz eléctrica. Si a esto le agregamos el 20 y algo por ciento de hidroelectricidad de gran escala convencional, con embalse, como ustedes conocen, esas grandes obras de infraestructura, ¿cierto?, que se hicieron en Chile respecto de la hidroelectricidad, bueno, estamos llegando a casi un 60% de nuestra matriz eléctrica que en promedio, ¿cierto?, abastece nuestros consumos. Y de nuevo, haciendo un poco guiño a las cifras que mencionaba Andrés también en su presentación, en su introducción, nosotros tenemos un propósito respecto del cambio, ¿cierto?, de la matriz eléctrica nacional, porque es ahí donde está más concentrado el actuar de los agentes que en el fondo aportan gases de efecto invernadero a propósito de nuestras actividades, ¿no? Andrés decía el 75% de los GEI lo aporta energía. Sí, pero de eso el tercio los aporta el sector eléctrico en la generación. Y por eso es tan importante concentrarse en primera etapa, ¿cierto?, el cambio de esta matriz. Por eso no estamos tan centrados, por ejemplo, en políticas públicas, en lo que es hoy día transporte público o el uso de energías primarias, combustibles en la industria. Hay iniciativas y todo, pero aquí es donde se hace entonces el impacto significativo. Tenemos una capacidad instalada de 34,6 gigas de capacidad instalada, este es el Sistema Eléctrico Nacional, y evidentemente es bueno ubicarnos donde estamos nosotros. Desde Arica a Puerto Montt, a Chiloé, hay un sistema eléctrico interconectado que tiene estas cifras que les mencionaba, y luego hay dos segmentos o dos subsistemas eléctricos de Aysén y de Magallanes que son mucho menores. Y son menores a propósito de la demanda eléctrica que ahí hay, obviamente relacionada por el tamaño de su población, ¿no? Es un desafío entender también cómo esos sistemas se van a transformar en esto que estamos tratando en el fondo de reemplazar a propósito de más renovables y menos aporte térmico. En capacidad instalada hoy día las cifras son impresionantes de renovables no convencionales. Supera la capacidad instalada tradicional que tuvo las fuentes térmicas y excede por mucho también la capacidad hidroeléctrica. No hay nuevas inversiones
en materia de energía eléctrica, de generación, que no sean renovables no convencionales. No hay ningún proyecto carbonero, no hay ningún proyecto de gas, no hay ningún proyecto de hidroelectricidad de gran escala. Todo es energías renovables no convencionales. Entonces, veamos las cifras a septiembre. Yo de nuevo, dato mata relato a propósito de entender cómo vamos con un segmento o un sector que está además llamando inversión extranjera, llamando inversión también nacional. Fíjense ustedes que hay hoy día 6.756 megawatts o 6,7 gigas de proyecto en construcción. Si valorizamos eso, estamos hablando del rango de también de casi 8.000 millones de dólares que se están construyendo en proyectos de energías renovables no convencionales solamente de generación. Aquí no hay cifras de transmisión. Otra cifra que a mí siempre me impresiona y me sigue impresionando es que seguimos evaluando proyectos, ¿no? Y esas evaluaciones ambientales están hoy día en el orden de los 13.157 megas, ¿cierto? De solamente, repito, renovables con almacenamiento o una porción pequeña de renovables para H2 verde, ¿ya? Que es una gran discusión que podemos tener después también en el panel. Y esta es la cifra que a mí más me impresiona. O sea, ya tenemos aprobados ambientalmente 38,8 gigas o 33,8 gigas o 33.807 megas de capacidad instalada solo renovable. O sea, esto es casi equivalente al sistema eléctrico que hoy día nos abastece, ¿no? De todas las fuentes y que además se ha desarrollado en los últimos 100 años. Hoy día hay aprobados ambientalmente 33.800 megas de proyectos solamente renovables con almacenamiento y todas sus combinaciones que mencioné. Y esto es el punto que yo creo que es la esencia de la discusión de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Nos concentramos entonces en el retiro del carbón. Dijimos que el carbón es la fuente más contaminante que hoy día hay en generación eléctrica y por lo tanto, a propósito de la capacidad instalada que tiene el carbón en Chile, en el sistema eléctrico nacional, 5.523 megawatts de capacidad instalada, yo lo resumo como esos 5,5 gigas. La pregunta que nos hicimos hace un par de años, en 2021-22, Acera se preguntó, bueno, si queremos retirar este carbón que es tan contaminante porque tiene CO2, tiene material particulado, tiene NOx, tiene SOx, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reemplazar este carbón que hay en la generación eléctrica? Que nos permite tener además energía de base y poder consumirla a la noche. Que nos permite tener estabilidad en el sistema porque aporta una condición que requieren los sistemas eléctricos que se llama la inercia, o sea, la capacidad de recuperarse ante contingencias de oferta o de demanda. Fíjense que antes de hacer la transformación o la penetración de energías renovables, la variabilidad de lo que estaba en el fondo en el sistema eléctrico venía solamente por el lado de la demanda. Dependía si nosotros como agente consumíamos más o menos energía en el día. Con la introducción de energías renovables no convencionales, tenemos una variabilidad que también le aporta la oferta, porque obviamente estas energías producen cuando el recurso primario está presente en la naturaleza. Cuando hay sol, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o el viento que tiene perfiles más bien, en Chile, el típico perfil nocturno, ¿no? Que sale el vientecito en la costa, ¿no? de algunos sectores después de las 7 de la tarde y se eleva y se comporta más o menos plano, pero en el día eso tiende a bajar. Entonces, esa variabilidad hay que responderla con una energía también y una condición de estabilidad que lo dan precisamente algo que se llaman las máquinas rotatorias, que son turbinas que giran a propósito de hidroelectricidad o de combustibles fósiles. Eso es lo que estamos retirando. Entonces, no solamente estamos retirando la energía que produce una central eléctrica y que tiene emisiones o gases de efecto invernadero, sino que también estamos retirando la condición de estabilidad de una red eléctrica y que permite que cuando nosotros prendamos, apagamos la luz o se echen a andar distintos tipos eléctricos, el sistema, ustedes no lo perciben, no perciben la variabilidad que hay en la oferta ni en la demanda. Bueno, entonces, para retirar este carbón, que acordamos como sociedad que lo íbamos a retirar a propósito de un acuerdo con los propietarios de las unidades de carbón y el gobierno, el Estado de Chile, en el año 2019,
cuantificamos esto y dijimos desde Acera cuánta es la energía renovable y almacenamiento que se requiere para reemplazar esos atributos que da la energía del carbón. Y la respuesta fueron esos números. 22,5 gigas o 22.500 megas, ¿cierto?, de renovables y almacenamiento al 2030, si es que queremos retirar este carbón al año 2030, y considerando que tenemos ya 10.000 megas más o menos en curso, entre construcción, entre lo que entró el 22 y lo que va a entrar este año, el 2023, tenemos 10.000 megas más o menos ya que sabemos, ¿no?, que en el fondo van a ser inversiones que van a estar en el sistema. Pero faltan 12,7 gigas. Y si queremos retirar el carbón al 2030, nos quedan solamente 7 años. Y eso significa también que para mantener un sistema eléctricamente adaptado en términos de su oferta y demanda, hay que agregar al 2040 otros 24 gigas más. No los voy a aburrir con detalles técnicos, pero eso tiene un tremendo desafío, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista territorial. Aquí me voy a saltar un par de láminas porque no son parte de nuestro foco de esta conversación, pero quiero ir a esto. Esos 5,5 gigas de carbón que se deben reemplazar por 22.500 de renovables y almacenamiento, tiene una exigencia territorial que nunca antes hemos tenido en Chile. La imposición del uso del terreno para este tipo de proyectos equivale más o menos en la primera etapa, los 22.500 megas de renovables y almacenamiento, un equivalente a 230.000 hectáreas de desarrollos de proyectos de esta naturaleza. Ustedes me dirán, bueno, pero en Chile hay mucho territorio, no debería ser un tema. La presión, ¿cierto?, del uso para este tipo de proyectos con la disponibilidad del territorio. Bueno, la verdad es que primero, los proyectos no se van a desarrollar en una sola área, no son 230.000 hectáreas que estén todas, ¿cierto?, concentradas en una sola zona geográfica, sino que van a depender de dónde está el recurso, ¿no? Y luego vamos agregando capas y capas de condiciones. ¿Dónde está el punto de la conexión? ¿Dónde hay holgura de la transmisión? ¿Dónde es posible y las condiciones de bancabilidad, de sostenibilidad financiera de ese proyecto van a hacer posible que ese proyecto sobreviva? Y por lo tanto tenemos en el fondo un punto crítico de gestión del territorio. Por cierto, una gestión del territorio cuyos instrumentos hoy día no están precisamente focalizados a que esto que ocurre en la transición energética del sector eléctrico realmente pueda ocurrir. Estamos abocados entonces en la etapa de la relación pública-privada, por ejemplo, los aportes que hace Acera, es a tratar de identificar cuáles son los instrumentos de ordenamiento territorial que se requieren precisamente para hacer que esto ocurra. ¿Cómo conversa el sistema de impacto ambiental o de evaluación de impacto ambiental con aquello que se tiene que aplicar, ¿cierto?, e implementar como estándar o como el permiso, cuando ya se ejecuta el permiso, se aplica el permiso en las gobernaciones, en los municipios, en donde está el territorio y sus comunidades? ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto requiere en el fondo la gestión del territorio, la inversión y la bancabilidad. Evidentemente, todos los estándares hoy día son parte de las evaluaciones de los bancos para dar o no un préstamo. O sea, a propósito de la alusión de mujeres, hoy día las empresas preguntan, los bancos preguntan cuántas mujeres trabajan en los proyectos de energías renovables porque es una condición deseable y por lo tanto suma puntos en la bancabilidad de un proyecto. Imagínense ustedes los cumplimientos de estándares ambientales, cómo hace en el fondo también, o cómo impacta una evaluación de bancabilidad. Tenemos entonces algunas condiciones, ¿no?, que tenemos que preguntarnos. Hoy día hay una industria nueva de renovables no convencionales en Chile, tendrá 15 o 20 años, no más. Y lo que yo le decía aquí cuando hablábamos, ¿cierto?, de quiénes son los que en el fondo tienen riesgos de incumplir esta nueva ley, la 21.595, a propósito de los nuevos estándares ambientales que hemos ido adicionando en otras leyes, en otros cuerpos, y que además choca o se relaciona con una industria nueva.
Entonces, nosotros siempre repetimos esto. Bueno, la industria renovable, hay cultura del cumplimiento, hay cultura del compliance. Hemos venido desarrollando, evidentemente, una industria que viene a aportar al medio ambiente, entonces sería fatal y tremendamente contradictorio y erróneo desarrollar proyectos que no cumplan sus estándares ambientales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta es una industria que tiene un alineamiento natural a la condición que impone la nueva ley. No así, y no está exenta, digamos, los incumplimientos o delitos económicos, ¿no? el desarrollo de delitos económicos. Y ahí es donde yo creo que tenemos un tema crítico, que es la cadena de valor, que se involucra en la industria de las energías renovables y del almacenamiento. Hay proveedores, hay contratistas, hay subcontratistas. Muchas de ellas son industrias informales. Nosotros llegamos al territorio y hay una pensión donde hay que alojarse, donde los ingenieros o los contratistas que también están subcontratados tienen que generar un acuerdo de palabra y vienen los problemas entonces de los incumplimientos no contractuales, pero que son en el fondo, también están en el rango, ¿cierto?, de delitos que uno podría decir son deseables que no ocurran. Eso ha impactado terriblemente y negativamente la industria en los últimos tiempos, a propósito de este titular que sale cada cierto tiempo en los diarios que dice impagos de energías renovables no convencionales a proveedores. Eso, que es un punto que está en la cadena de valor, como allá abajo, también ocurre hacia arriba. Y en la medida que los ejecutivos no tengamos la conciencia, la visibilidad de la importancia de tener, además, hoy día, la incorporación de presupuestos que nos permitan a nosotros como empresas desplegar y desarrollar todos los sistemas que además impone la nueva ley, ¿no? Los monitores de cumplimiento, los sistemas de seguimiento, que en el fondo son la implementación, ¿cierto?, que esta ley requiere, desde el punto de vista de las buenas prácticas, expandirlas evidentemente, la revisión de los estándares, sobre todo para aquella larga cadena de valor que tiene la industria renovable, los modelos de compliance y prevención de delito, que estamos además muy conscientes que hay que desarrollar, las actividades de evaluación permanente de nuestras actividades y el monitoreo y sanción interna, o sea que no sea en el fondo algo que tenga que ocurrir al nivel de la sanción o el incumplimiento del delito, o sea, del delito de estar en el fondo en un plano del delito, sino de la sanción previa cuando hay señales de riesgo. Yo creo que no hay tiempo que perder, esos 7 años que quedan, ¿cierto?, si es que queremos mantener esa ambición climática y también la ambición de la inversión que requiere el sector renovable, tenemos que concentrarnos y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa no distraernos y hacer básicamente lo que la ley además nos indica que debemos hacer. Muchísimas gracias por su atención y continuamos con el foro.